vosotros. Muy buenas noches. Cantabria desde la Solana va a tener hoy un programa especial con una entrevista a fondo con el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna. Íñigo de la Serna es un ingeniero de caminos que tras trabajar varios años en la empresa privada entró como concejal en el Ayuntamiento de Santander. Posteriormente se presentó a las elecciones y salió elegido alcalde, y muy pronto, en el próximo mes de mayo, cumplirá su segundo mandato como alcalde, es decir, 8 años al frente del Ayuntamiento de Santander. Y además será el candidato del Partido Popular a las próximas elecciones de mayo de 2015. Por tanto, hay mucho que hablar con Íñigo de la Serna, pero yo creo que en principio, buenas noches, señor alcalde. Muy buenas noches. En principio, estamos en el momento de hacer balance de los últimos 4 años de esta legislatura, que aunque todavía le quedan unos meses, está ya entrando en su recta final, y también, ¿por qué no?, de todo el conjunto de su mandato como alcalde, que ya es un periodo suficientemente extenso como para hacer balance. ¿Qué diría usted de lo logrado y de lo que aún está por realizar? Bueno, es una pregunta que yo creo que da para un par de entrevistas, casi solo formularla y tratar de responderla, ¿no? Yo creo que estamos, y ya no hablo tanto de la gestión del ayuntamiento, incluso de nuestro equipo de gobierno, ¿no? Yo creo que estamos en un proceso de transformación del modelo de ciudad en el que estamos plenamente inmersos, ¿no? Estamos apostando claramente por lo que dice nuestro plan estratégico, no nos estamos inventando nada, lo tenemos claramente identificado en el plan. Queremos pasar de ser una ciudad tradicionalmente basada en el turismo, en el sol y playa, en cierta medida acomodada un poco en su propia belleza o en su propia calidad de vida, a una ciudad que apueste por la mejora de la competitividad, a una ciudad que apueste por dar un salto cualitativo en el progreso, basándonos en la cultura, con algunos elementos de los que seguramente hablaremos, de referencia, puede ser el Centro Botín, puede ser la llegada de la sede del Reina Sofía, etcétera, con la innovación tecnológica, como yo creo que uno de los elementos también que nos está dando una mayor proyección internacional y un mayor reconocimiento, y que está transformando ya la forma de gestionar muchos servicios, ¿no? Ese es el modelo que estamos llevando a cabo, y yo creo que la ciudad está tratando de abrir sus puertas para generar mayor capacidad de atracción, de talento, de actividad económica y por tanto de generación de empleo. ¿Cuántas cosas quedan por hacer? Siempre quedan muchas cosas por hacer, y no es una cuestión de que me vaya a volver a presentar o no me vaya a volver a presentar. Si no me volviera a presentar, también quedarían muchas cosas por hacer. Una ciudad es digamos un ecosistema siempre inacabado, ¿no? Y yo creo que en ese ecosistema tiene que ser trabajado no solo por el ayuntamiento, sino también por la sociedad civil, por las empresas, por las instituciones, por la universidad, en fin, por el conjunto de los que formamos parte de Santander. Así que cosas por hacer ahora muchas. Trataremos de identificar en nuestro programa de cara a las elecciones cuáles entendemos que en este momento, en el punto en el que estamos, son las prioridades, pero desde luego todavía queda mucho trabajo por hacer. Bueno, en estos programas especiales, como ya es habitual, está con nosotros el director de esta emisora, de Popular Televisión, Gervasio Portilla. Gervasio, buenas noches. Buenas noches. Que nos va a acompañar en lo que yo creo que más que un interrogatorio, que dirían ahora los líderes de Podemos, va a ser una entrevista en la cual lo que pretendemos es que el entrevistado pueda hablar, pueda explicarse y pueda dar sus puntos de vista. Pues así será, esperemos que así sea. Usted ha apostado en esos 8 años de los que se refiere Manuel Ángel por las nuevas tecnologías. Ahí está el Smart City, que si puede usted explicarnos a dónde va a llegar y para qué está sirviendo y puede servir. Y otra cuestión, la accesibilidad. Santander es una ciudad con una carga orográfica importante, en cuesta, escaleras, rampas mecánicas, etcétera. Es decir, el tema de la accesibilidad y mejora de la vialidad para los peatones también y para los ciclistas. Bueno, el porqué de estas cosas. Bueno, el porqué, vuelvo a insistir en lo mismo. Nosotros en su momento, a la hora de elaborar ese plan estratégico, estuvimos analizando cuáles eran las prioridades, cuáles eran las principales necesidades. En aquel momento
y sigue estando presente cuando uno elabora una encuesta de cara al ciudadano, además de lo que es la principal preocupación, que sigue siendo, como no podía ser de otra manera, la economía y el paro, porque los índices son inaceptables desde todos los puntos de vista. La movilidad en la ciudad era una de esas preocupaciones. Movilidad que estamos intentando también atacar desde la planificación, por eso tenemos un plan de movilidad sostenible, que estuvimos 2 años y pico debatiendo con ecologistas, con vecinos, con sindicatos, con la universidad, partidos políticos, etcétera, que salió con una amplísima mayoría aprobado. Y la movilidad sostenible la estamos afrontando, por un lado, con procesos de peatonalización para favorecer lo que es la movilidad del ciudadano en la propia ciudad y que se encuentre seguro, que se encuentre cómodo. Por otro lado, con transporte público, mejorando las líneas del TUS, mejorando también las propias servicios tanto de taxi como de bicicletas municipales. Lo estamos haciendo con uno de los problemas que tiene Santander, que es la dificultad para moverse de un lugar a otro cuando estamos ante cuestas píneas, y para eso pues son innumerables ya los proyectos que están en marcha de escaleras mecánicas, de rampas, de ascensores. En estos momentos tenemos, de esto último a lo que me he referido, un proyecto para cambiar todo el sistema del transporte público mediante unos autobuses de gran capacidad y de máxima rapidez para aumentar las frecuencias en toda la zona del eje principal de Santander, un proyecto que estamos en estos momentos debatiendo con los agentes sociales y económicos. Tenemos proyectos de peatonalización, estamos acometiendo ya la peatonalización de la calle del Rubio y el entorno de Gravina, muy cerca de esta casa. Estamos con proyectos de escaleras mecánicas, efectivamente, de la calle Vargas a la calle Alta, pero también la pasarela que va a unir la calle Castilla con la calle Alta, que va a tener 2 ascensores, 3, uno al comienzo de la calle Castilla, pero otros 2 que van a dar a la calle Alta. En fin, yo creo que hay muchos proyectos para mejorar la comunicación y para favorecer que esa movilidad sea sostenible, ¿no? Y luego tenemos el proyecto ambicioso, amplio, de tratar de convertirnos en una ciudad inteligente. ¿Qué conseguimos o qué tratamos de conseguir con eso? Mejorar la administración, que la administración sea más eficiente, más barata, que la gente se pueda relacionar con el ayuntamiento sin necesidad de utilizar el papel. Mejorar los servicios urbanos, es decir, que con la información que ya vamos teniendo, tanto del servicio de recogida de residuos, de limpieza del agua, uno puede consultar cuál es el consumo de agua en la zona de Nueva Montaña y le pueden saltar alarmas cuando ese consumo es mayor de lo esperado. Podemos reducir la factura eléctrica claramente del ayuntamiento si conseguimos introducir tecnología, que es en lo que estamos. En fin, podemos mejorar muchos servicios urbanos aplicando esa tecnología y podemos también facilitar al ciudadano herramientas, aplicaciones móviles para conocer, por ejemplo, cuál es la situación del tráfico en tiempo real en cualquiera de las calles de Santander. ¿Qué nos da esto? Pues un conjunto de herramientas también para que ciudadanos a título individual o pequeñas empresas puedan crear nuevos servicios con la información que ya tienen en la ciudad. Y esto es muy importante, porque empiezan determinadas empresas a construir aplicaciones móviles con la información que estamos abriendo del TUS, con la información que estamos abriendo de turismo, con la información que estamos abriendo de tipo de estadístico, padrón municipal, etcétera, etcétera. Es decir, que se crea también otro ecosistema en el que todo ese volumen de información genera un valor añadido que puede llegar a crear también empleo, ¿no? Por supuesto, por encima de todo ello, pues esta semana hemos tenido otra entrevista, esta vez con la BBC. Vamos a tener una presencia en la ciudad y el comienzo de la entrevista de la persona, vinieron muchos de la BBC, vinieron cerca de 7 personas de la BBC para hacer la entrevista. El comienzo de la entrevista arranca con una declaración de la entrevistadora asegurando que se encontraba en la ciudad que ella consideraba la ciudad más inteligente del mundo. Claro, yo no sé exactamente... BBC Internacional, perdone. BBC Internacional. Yo no sé exactamente... Sí, pues un canal que lo ve en todo el mundo. ¿Qué impacto puede tener eso pues brutal, en términos económicos? Pero luego la imagen y la proyección de la ciudad, que alguien externo afirme tal cosa, pues... No, y perdona, unos periodistas del prestigio de los que tienen los de la BBC, que no es una emisora cualquiera. Yo he hecho muchas entrevistas en mi despacho, muchas entrevistas. Jamás he visto un montaje como aquel. Había solo una persona para el micro, había solo una persona para el tema de la luz, había otra persona que estaba asistiendo a la presentadora. En fin, aquello era como trasladar un plato de televisión a un despacho, ¿no? Yo creo que cualquier esfuerzo que hagamos para seguir
trasladando esa imagen en el exterior, es muy positivo porque genera confianza, genera credibilidad y genera ganas de conocer una ciudad tan bonita como es en estos momentos Santander. Me gustaría que repasemos un poco alguno de esos grandes temas que llevan años dando vueltas y que parece que no terminan de encajar bien o en los presupuestos o en los proyectos. Por ejemplo, la finca de la Remonta. La finca de la Remonta ya ha quedado vacía, el ejército la dejó ya como un elemento que ellos no utilizan. Es más, parece que sí la han utilizado estas bandas que se dedican a la chatarra y la han desvalijado entera, pero eso es un gran parque que está ahí, cerrado, no lo utiliza el ejército, no lo utilizan los ciudadanos de Santander. ¿Qué va a pasar con la Remonta? Bueno, nuestra intención es poder aprovecharlo lo antes posible y aunque efectivamente sea de manera temporal, ¿no? Porque el proyecto de la Remonta es un proyecto que es a medio o largo plazo, en el que nos hemos encontrado, el Estado mismo se ha encontrado con una situación económica que no permitía el poder hacer un desarrollo urbanístico como estaba planteado inicialmente, pero desde luego nosotros tenemos ahí una parte de aprovechamiento que, una vez superados los trámites urbanísticos, que ya lo están, puede empezar a andar, sin perjuicio de que efectivamente tenemos un gran espacio y una gran superficie que podría llegar a ser aprovechado en tanto que no se desarrollan las actuaciones definitivas. Ahí hay un parque maravilloso. Precisamente en ese momento estamos intentando ver de qué manera podemos compatibilizar con el Estado lo que es el aprovechamiento de ese espacio ahora mismo en desuso con un proyecto que por supuesto sigue vigente, que está establecido en el plan parcial y que en estos momentos requiere pues de un impulso que se está intentando dar, aunque gobierno regional, ayuntamiento, entendemos que hay dificultades para poder hacer un desarrollo de la magnitud del que estaba contemplado inicialmente. Don Íñigo, antes hablaba precisamente del tema de movilidad, el tema del transporte. Hay un gran proyecto que yo sé que usted, y sobre todo al principio de la anterior legislatura, estuvo testando, estuvo probando. Yo no sé si la ha tenido que abandonar o en su mente me da la impresión que no lo ha abandonado. El tema del tranvía para Santander en alguna zona. Y por otro lado, ya aprovecho que estamos hablando de ferrocarriles, para la unidad de las estaciones de Renfe y de Feve. Primero los dos temas. Sí, bien. El proyecto del metro ligero también en esta situación económica, por la inversión inicial que hace falta hacer por el sector privado, no es viable, ¿no? Tampoco lo era a comienzo de la legislatura. De hecho, nosotros en nuestro programa electoral en esta legislatura no incluimos el metro ligero como una opción a realizar, dado que ya nos encontrábamos en una situación económica en la que el mercado lo conocíamos suficientemente bien como para saber que no iba a ser posible. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos hecho un planteamiento bastante racional de incorporar en el eje principal entre Valdecilla y el campo del Racing un servicio con un autobús de alta capacidad, que puede ser un autobús biarticulado, es decir, pensemos en un autobús con el doble de capacidad que un autobús normal, que circule por esa zona central, además de algunas líneas que se mantendrían a gran velocidad y solo utilizando ese recorrido. A ese autobús acudirían líneas externas, como existen en la actualidad, que podrían hacer un transbordo tanto en Valdecilla como en la zona del campo de Racing. Gratuito, por supuesto, y siempre con frecuencias en el transbordo que no superaran nunca los 4 minutos. Eso permitiría mejorar las velocidades comerciales en todos los puntos de la red. Eso permitiría que las frecuencias en el eje central fueran mucho mejores y que se pudiera mover a un volumen de población mucho mayor también, ¿no? Habría que ampliar las paradas, habría que dedicar un carril bus estricto o exclusivo, mejor dicho, para la circulación del autobús, y de hecho está contemplado así en el anteproyecto que hemos presentado. Y eso permitiría también crear nuevas líneas y mejorar la frecuencia de muchas líneas en el exterior, porque al sustituir parte de los vehículos que confluyen en la zona central pero que vienen desde fuera por ese único vehículo, uno puede alargar otras líneas para mejorar las frecuencias con Montaña, con Peñacastillo, con Cueto, etcétera, etcétera. El proyecto es muy ambicioso y el proyecto en su definición de alguna manera se parece al metro ligero sin que se incorpore un metro ligero, en el sentido que se incorpora un elemento de alta velocidad
y frecuencia reducida que permite mover un volumen muy amplio de pasajeros. La zona de las vías. Sí. Este mes de diciembre tenemos una nueva reunión, importante reunión, con el Ministerio de Fomento, que ya tiene avanzado y elaborado, y ya se va a presentar una propuesta de puesta a disposición de zonas que se considera están en desuso. Es decir, se ha hecho un estudio de necesidades de la plataforma y la playa de Guías para saber qué es realmente lo necesario, qué no es necesario y qué superficie se podría llegar a poner en distintos escenarios de tiempo a disposición de la ciudad. En eso estamos trabajando con el Ministerio, en poder programar digamos, un plan de acción, aunque todo este forme parte dentro del mismo plan especial, para ir incorporando ya espacios a la ciudad, como hemos hecho en el Frente Marítimo. La filosofía es exactamente la misma, sin perjuicio, insisto, de que se afronte un proceso como el que se afronta en el Frente Marítimo para sacar un concurso que defina el planteamiento global. Pero mientras tanto tenemos que saber qué superficie es la que vamos a poder utilizar y saber si parte de esa superficie la vamos a poder utilizar en el corto plazo, que es posible que sí. De hecho, precisamente de eso va a tratar la reunión que vamos a mantener con el Ministerio de Fomento. Bueno, dentro de este repaso a los grandes temas vamos a romper un poquito el ritmo. Esto es como en el ciclismo. Muy bien. Este pasado puente, reciente le tenemos ahí, ha sido un éxito desbordante para los comercios de la ciudad, abriendo solamente un domingo, vamos, de los 3 festivos consecutivos que hubo, el 6, Día de la Constitución, domingo 7 y el lunes 8, la Purísima, y parece que los comerciantes están contentos. El lleno de las grandes superficies ha sido tan espectacular, usted tendrá mejor los datos, que la Policía Municipal tuvo que intervenir de manera contundente para evitar el caos total por la gran afluencia de público, lo cual... Sí, lo sé porque fui con los niños a ver la película Exodus y tardé lo mío en llegar también. Sí. Eso nos vuelve a llevar a la reflexión de las aperturas dominicales, que ahora estamos ya casi fuera de plazo. Se supone que el gobierno regional va a tener que fijar sus fechas de apertura, como estaban hasta ahora, que no recuerdo, si no recuerdo mal, eran 9 festivos al año o algo así. ¿Por qué sigue habiendo tanta resistencia a abrir los festivos cuando las experiencias demuestran que funciona? Bueno, vamos a ver, yo voy a exponer lo que son los datos objetivos de lo que realmente ha pasado y voy a volver a explicar qué decisión tomó en su momento el Ayuntamiento. En cuanto a los datos objetivos, ahí están. Tenemos una encuesta reelaborada con carácter previo a la toma de decisiones del Ayuntamiento. En esa encuesta se concluía que el 70% aproximadamente de la población quería que se flexibilizaran los horarios, se liberalizaran los horarios comerciales. Cuando se ha puesto en marcha la medida, los 5 domingos o festivos en los que ha estado de aplicación, se ha conseguido un incremento de las ventas del comercio minorista del 4,1%. Esto es aproximadamente 4 veces más que la media de lo que había venido sucediendo y aproximadamente 2 veces más que la media en el conjunto del territorio español. Es decir, un incremento bastante superior en las fechas, no digo que sea como consecuencia exclusiva, pero sí en las fechas en las que se produjo ese acontecimiento. Efectivamente, este fin de semana hemos podido ver cómo la existencia de un día festivo, un domingo, que no lo era a efectos de apertura de los establecimientos comerciales en comunidades autónomas vecinas, ha provocado una afluencia importante de personas que han venido a consumir, a gastar a la ciudad de Santander, ¿no? Pero perdóneme un inciso, es que en la comunidad vecina, en el País Vasco, fundamentalmente en Vizcaya, es que nunca abren ningún festivo, eso lo sabemos, luego tenemos una oportunidad de negocio. Realmente, yo no hablo de los datos de lo que ha habido que hacer en la zona de montaña, yo hablo de lo que el comercio minorista ha trasladado de lo que ha ocurrido en el centro de Santander, ¿no? Y ahí hemos visto y hemos leído y hemos escuchado a comerciantes que han abierto, que sí han conseguido pues unas ventas muy buenas, y algunos de ellos, estoy pensando en Calzados Benito, que está ahí en Juan de Herrera, aseguraba en los medios de comunicación que el 90% de la gente que le había venido era de fuera, de comunidades autónomas vecinas, ¿no? Es decir,
que esas personas no habrían consumido en ningún caso si no se hubiera abierto ese domingo, ¿no? Esos son los datos objetivos. Y uno de cierre, en el que se establece que también, después de haber tomado la medida, pues gran parte de las personas, el 70 y pico % de las personas, consideraban que de no haberse producido esa liberalización, pues no hubieran probablemente comprado lo que iban a comprar, es decir, que se había generado un consumo adicional. Eso por un lado, esos son los datos objetivos. Otro puede dar los que quiera, pero esos son datos absolutamente reales y contrastados por el INE, por los datos de lo que han trasladado los propios comerciantes. ¿Qué decisión tomamos nosotros? Pues ante un decreto que era todo el municipio todo el año para la apertura global, realmente tomamos una medida restrictiva, ¿no? Porque teníamos un volumen de población, ciudadano en general, sector turístico, la COE, etcétera, que pedía una máxima liberalización. Otro grupo colectivo, como era la Cámara de Comercio, que pedía que se restringiera todo el municipio, pero 3 meses, y 2 asociaciones de las 5 asociaciones que pedían que fuera 1 mes. Tomamos la decisión de poner 2 meses entre la Cámara de Comercio y esas asociaciones, pero muy lejos de lo que nos pedían la asociación que agrupa las grandes superficies, muy lejos de lo que pedían ellos. Y eso lo quiero señalar. El Ayuntamiento tomó una decisión muy alejada de lo que pedían las grandes superficies, que nos pedían que declaráramos el término todo el año, ¿no? Y mucho más cerca de la postura del comercio minorista. En base a esa línea de diálogo abierta con los sectores, como se tomó esa decisión, razonada y argumentada, de acuerdo con el Real Decreto, en lo que ya conocemos que ha sucedido. A partir de ahí no nos corresponde a nosotros tomar más decisiones y por tanto yo ahí quiero ser muy respetuoso con el conjunto de las instituciones y administraciones en lo que se refiere a las competencias y decisiones que tiene que tomar. En esta ruptura del ritmo que antes decía Manuel Ángel, sí quisiera preguntarle por un tema que usted el año pasado por estas fechas nos destacaba como un motivo de preocupación y que luego se vio reflejado en los presupuestos del Ayuntamiento. Me refiero a las políticas sociales, políticas de tanto en la vivienda, alquiler, etcétera, como ayuda a personas en desempleo, ayudas en personas en absoluto paro y total desprotección, que en uno de esos que se llama competencias impropias han asumido, de hecho, los ayuntamientos. Me da la impresión que con mucha efectividad, pero con poco dinero, y eso que año tras año están triplicando las partidas. Por un lado, ¿cómo van esas políticas? ¿Cómo se van cubriendo las necesidades? ¿Qué sensaciones tiene usted? ¿Y qué previsiones tiene para el presupuesto del próximo año? Yo creo que se están cubriendo desde el Ayuntamiento, que estamos intentando que si hay alguna necesidad en cuanto a becas de guardería, ponerla, que si hay una necesidad de una beca de comedor, ponerla, es decir, que se cubran todas y absolutamente todas las necesidades que puede haber desde el punto de vista social. ¿Qué ocurre? Que no se puede relajar uno ni un minuto porque las necesidades están ahí. Otras administraciones a otro nivel pueden quizá gestionar esto de una manera más burocrática, porque también es otro ámbito y yo lo entiendo perfectamente, ¿no? Cuando entramos en el Ayuntamiento uno se encuentra a las personas que están precisamente pidiendo esas ayudas en el pasillo, esperando a que les atienda la persona, el técnico que les tiene que atender para, digamos, orientarles hacia el tipo de ayuda que pueden recibir, ¿no? Eso no ha parado, ni siquiera ha decrecido, al contrario, todavía estamos en fase creciente, probablemente porque el efecto de la crisis sea tan largo que personas que antes no necesitaban esa ayuda han ido agontando sus... Efectivamente, ya están sin prestación, por ejemplo, de ningún tipo, y por lo tanto no necesitan la ayuda social cuando hace 2 años o un año no la necesitaban. Probablemente también porque la situación social todavía no ha percibido el cambio en los parámetros económicos que efectivamente ya se están produciendo, ¿no? Sea como fuere, lo cierto es que las necesidades sociales todavía entendemos que están en crecimiento. Y por tanto lo que hemos hecho en los presupuestos de este año 2015, lo que hemos planteado hacer, lo que vamos a aprobar ahora a finales de año, para que entre en vigor el 1 de enero, es mantener todo el volumen de ayudas, es decir, incluso el fondo extraordinario para familias, para ayudas de alimentación, de higiene, para dar de comer a la persona que lo necesita, con la misma cantidad, incluso una cantidad superior a la del año pasado. Esto es un
cierta medida paradójico. Estamos hablando de cifras, si se sabe de memoria. Bueno, el fondo extraordinario solo ese fondo extraordinario eran 500.000 euros. Pero estamos hablando de que si estamos hablando solo de bienestar social, estamos cerca de los 7 millones de euros. Claro, eso luego hay que añadir todas las políticas que tienen que ver con la igualdad, en las cuales se puede meter toda la parte de becas de guardería, etcétera, etcétera, con otro tipo de políticas sociales que también se atienden desde otras áreas distintas, ¿no? Hay muchas áreas que atienden cuestiones de carácter social, pero esas ayudas se necesitan, de primera necesidad me refiero, porque la situación en la calle, que nadie nos llevemos a engaño, no ha mejorado en ningún caso sustancialmente en relación a lo que venía pasando en los momentos de la crisis económica. No es así. La gente lo sigue pasando muy mal, hay familias que lo están pasando tremendamente mal y hay casos de desesperación porque no consiguen salir de una situación en la que muchos además pues en fin, se ven totalmente inmersos como si no hubiera ningún tipo de... Con permiso del señor moderador, usted está hablando de un tema que le honra, yo creo, ¿no? Porque es que cuando uno dice la verdad, pues ni es más ni es menos el tema. Y eso, por ejemplo, no puede entrar en contradicción con la macro, con los datos. Por ejemplo, veíamos al presidente Rajoy ayer en la cumbre de México, antes de ayer, hablando, evidentemente, los datos macro, la bajada de la prima de riesgo, algunos datos de paro. Y eso, por ejemplo, a la persona que le está pasando mal, como usted cuenta, ¿no puede ser un choque brutal que al final sea como una especie de boomerang que no se ha entendido? Yo estaba pensando eso cuando usted estaba hablando de eso. El presidente Rajoy tiene razón en lo que dice. No, si no digo que sea... son España datos está creciendo, va a crecer al 2,2, que es el mayor crecimiento que hay ahora mismo en la zona euro. No sé si Grecia también va a crecer en PIB de manera parecida, pero desde luego es uno de los que está liderando, digamos, el crecimiento en Europa. Se está financiando de maravilla, la prima de riesgo está en el punto más bajo, el bono a 10 años ahora está por debajo del 2, el 1,9, 1,8, hace un año estaba en el 7%, se está generando empleo, los datos de crecimiento de empleo son también datos que se pueden contrastar perfectamente, todo eso es cierto. Pero ni el ritmo de generación de empleo todavía es el suficiente como para que eso tenga un impacto social importante, ni tampoco, insisto, yo creo que la cuestión está en que venimos de una etapa demasiado larga. Ha sido profunda la crisis, pero además ha sido muy larga. Y en los aspectos sociales, la duración de los periodos de crisis yo creo que es muy importante, porque la prolongación de una situación social hace que uno pueda pasar de estar en una situación media a estar en una situación de riesgo de exclusión, simplemente por la prolongación de la... Y estamos en ese proceso, estamos en un proceso en el que esa curva ya está creciendo, de crecimiento económico, pero todavía no hemos encontrado, en juicio, el punto de inflexión. Cuanto más empleo se genere, evidentemente más familias se sumarán a ese proceso de salir de esa situación. Pero todavía no nos olvidemos los índices de desempleo que tenemos. ¿Santander tiene un índice muy inferior a la media? Sí, pero ¿es suficiente? En absoluto, ¿no? Todavía estamos en valores absolutamente, como decía al principio, inaceptables, que además son mucho mayores también que el conjunto de la media europea. Volvemos a ese repaso por la ciudad, en la que podemos ver algunas de las grandes zonas en las que también ha habido proyectos. San Martín. En San Martín hemos visto, a raíz del Mundial de Vela, fundamentalmente, el inicio ya de la transformación. Primero, en aquella bolera ya un poco destartalada, se ha construido una plaza muy moderna. En la parte baja se derribaron aquellos casetones que primero habían sido astilleros de ribera, otros que bueno, no tenían yo creo que ninguna función. Queda todavía el Tiro Nacional ahí como una macrobarraca ahí varada sobre la tierra, pero lo que sí parece es que esa zona es, yo me atrevo a decir, que una de las joyas de la corona de la ciudad de Santander, y que requiere una intervención más directa. La duna de Zaera, el dique de Gamazo, todo eso ya se ha puesto en valor. ¿Va a haber un plan integral para todo eso? Sí, el plan integral, bueno, vamos a ver. En estos momentos en el Frente Marítimo estamos actuando en las siguientes zonas. Paseo de Marqués de la Ermida, está quedando
fantásticamente bien, es un paseo extraordinario, se va a ganar una superficie enorme para todos los vecinos, no solo los 16.000 del entorno de Castilla y León, para todos los santandereanos. Carril bici que une el paseo de Marqués de la Ermida, parto de la Marga, no voy más allá de la Marga, el paseo de Marqués de la Ermida con la estación marítima, también en construcción, va muy bien, ambas obras van a estar acabadas para el mes de enero aproximadamente. Toda la parte correspondiente al centro Botín, que incluye dos cosas, el edificio propiamente dicho, que como todo el mundo sabe también ha afrontado un proceso de ralentización de lo que es el ritmo de obra, que ahora yo entiendo que después de superar determinados problemas que hayan podido tener la propia fundación, va a volver a reactivarse el ritmo de obra para acelerar los trabajos, pero también todo lo que es el entorno del edificio, en el que estamos apostando porque se continúe con ese proceso de urbanización para eliminar toda la valla posible y poder acercar los jardines todavía al mar. Y llegamos a la zona de San Martín Varadero. Bien, ahí tenemos en estos momentos un proyecto clave que es la zona, para que todo el mundo lo pueda entender, donde estaban durante el Mundial de Vela los remolques con los barcos aparcados, es decir, la zona del Varadero antiguo de San Martín, donde estaban precisamente pues esas casas antiguas. Y los astilleros de Basesambre, etcétera. Todo eso va a tener un desarrollo que ya hemos proyectado, vamos a probar ahora el proyecto y vamos a intentar sacar a concurso, si es posible, antes de que finalice el año la obra, gracias a un convenio que hemos cerrado con la autoridad portuaria, una renovación, 1 millón de euros aproximadamente, con una mejora muy singular de todo lo que es ese entorno, con zonas verdes, zonas estanciales, paseos, pero con un pavimento de quita y pon, un pavimento que permita normalmente estar totalmente extendido, pero que si en un momento dado, por cualquier acontecimiento, por ejemplo deportivo, se requiere una retirada parcial del mismo, se puede hacer sin ningún problema, ¿no? No es algo para hacer todos los días, pero que se puede hacer de vez en cuando. Y una zona en la parte ya más hacia la bahía, en la parte del dique último que cierra ese varadero, estancial, con una zona de solarium, con una zona moderna, muy moderna, pues como la que vemos en muchos países también en Europa, con su zona para tomarte un café, con su espacio de recreo, en fin. Algo en línea, pero con un tratamiento distinto de lo que se ha hecho en la zona de Varadero, en la zona de Gamazo. Y luego el conjunto se va a someter a un concurso internacional de ideas. Ha costado mucho cerrar los pliegos. ¿Por qué? Porque tenía que darlos el visto bueno al Gobierno de Cantabria, tenías que dar el visto bueno a la autoridad portuaria, los propios técnicos municipales, Puertos del Estado de Madrid, el Ministerio de Fomento. Finalmente hemos superado todo ese trámite y yo creo que estamos en condiciones de decir que antes de que finalice el año también habremos sacado a concurso público la redacción de ese concurso de ideas. En ese concurso de ideas se definirá qué es lo que va en San Martín. Se definirá qué va a pasar con el club de tiro, que en cualquier caso desaparece, pero qué es lo que se va a colocar ahí, qué se va a colocar en la parte final de San Martín, qué va a pasar con toda la ladera que llega hacia la zona de San Martín. Lo que sabemos es que no van viviendas, eso lo sabemos porque el plan general prohíbe que haya viviendas, pero a partir de ahí las posibilidades son de todo tipo. En ese concurso se presentarán gabinetes, entiendo que a nivel internacional, y se hará una selección por un jurado experto de 5 grupos o 5 gabinetes, y esos 5 tendrán que desarrollar su idea, entiendo que también con sus maquetas, etcétera, etcétera. Y se puntuará por primera vez, la puntuación tendrá en consideración, y así vendrán los pliegos, la opinión del ciudadano. Es decir, la opinión del ciudadano pasará a formar parte de la valoración de la oferta dentro del concurso. Y yo creo que esto es muy importante porque aumentará los niveles de transparencia sobre qué es lo que queremos para el Frente Marítimo en el futuro, ¿no? Hablando del Frente Marítimo, aprovechamos la ocasión, pues, y además yo creo que es buena ocasión porque el alcalde tiene que tener una información directa. Vemos cómo las obras del Centro Botín avanzan, vemos ese paso subterráneo magnífico que ha quedado fenomenal y que ha aumentado de manera clara la calidad y la fluidez del tráfico en la zona, pero vemos que el centro avanza muy lentamente, o la sensación, para los que paseamos por ahí
incluso algunos comentarios de prensa, que se va muy lento, etc. Nos gustaría que comentara cómo está la situación, cómo van las obras, qué expectativas hay de finalización, que esté todo finalizado. Bueno, o sea, yo creo que de aquí a fin de año vamos a conocer algunas nuevas iniciativas en relación al centro que son muy importantes para la ciudad de Santander. Yo creo que vamos a ver alguna cosa que también nos pueda interesar y llamar la atención y sorprender en torno al Centro Botín, pero sobre todo lo que vamos a transmitir entre todos es un cambio en lo que tú has mencionado, ¿no? Es decir, en que efectivamente las obras, llegado a un punto de ejecución de la estructura, comenzaron a ralentizarse. ¿Cuáles son las causas? La sensación, yo no he estado dentro. Sinceramente, yo tengo la información que tengo y hay que entender que la fundación es la que está cometiendo las obras, ¿no? Pero también hay que entender la complejidad de una actuación de estas características, con un técnico que es muy detallista, con una estructura que es difícil en cuanto a su ejecución, entiendo los habituales problemas que puede haber con una construcción de estas características entre quien ejecuta la obra y quien ostenta la propiedad o la dirección de las obras, por acabados, por precios, por lo que sea, ¿no? Yo creo que esto va a cambiar, ¿no? Y creo que de aquí a que finalice el año tendremos por parte de la Fundación noticias concretas de en qué sentido se va a orientar ese cambio. Pero sí se nos traslada que pronto se imprimirá un nuevo ritmo de ejecución y que pronto además se trasladará públicamente cuáles son los planes exactos y cuál es la programación que se plantea por parte de la Fundación. Y otro de los temas que ha causado debate, incluso polémica, ha sido la senda litoral que va desde Cabo Mayor a la Virgen del Mar, en la cual pues, tiene un protagonismo importante la Dirección General de Costas, por tanto un ministerio, también el ayuntamiento. ¿Cómo está ahora mismo ese proyecto y finalmente qué decisión se va a adoptar? Porque yo recuerdo que cuando se hizo la senda de Mataleñas también hubo una fuerte polémica porque era muy agresiva la actuación y ahora resulta que nadie protesta, ha quedado estupendo, incluso parece que no solamente no fue muy agresiva, sino que fue un poco blanda. Bueno, vamos a ver, yo creo que no es el caso de la senda porque todos tenemos que hacer, y lo hemos hecho desde el Ayuntamiento, cierta autocrítica sobre el alcance del impacto paisajístico, visual de lo que ahí está contemplado hacer. Probablemente porque yo creo que es cierto, el proyecto era suficientemente confuso para que no se llegara a entender ese alcance en toda su magnitud. No es una cuestión del Ayuntamiento, yo aquí también lo quiero decir, o sea, todos los grupos políticos apoyaron ese proyecto sin ningún tipo de reserva, los ciudadanos en general, porque estuvo sometido a información pública, no trasladaron ningún problema, ni las asociaciones, ni nadie que formara parte de ninguna plataforma, ni nada parecido, ahí nadie dijo nada, ¿no? Lo digo porque a veces cuando surge el problema parece que solo tiene que haber un responsable. Yo creo que esto es una responsabilidad colectiva de un proceso que nos ha llevado a algo que es perfectamente corregible, y esto es lo bueno y lo importante, ¿no? ¿Qué hemos hecho desde el Ayuntamiento? Tratar de abrir una vía de diálogo, yo creo que profunda y extensa, sobre qué cuestiones habría que corregir. Hemos planteado un documento muy ambicioso, es decir, el nivel de correcciones que hay que hacer es muy importante. Hay que eliminar o no colocar una parte muy importante de lo inicialmente planteado. ¿Cómo lo hemos hecho? Hablando con todos, hablando con unos y hablando con otros. Y el documento que hemos trasladado a Costas es un documento que recoge las opiniones y el sentir general de las asociaciones y sus representantes que han estado presentes en diversos foros de debate, entre ellos en la Junta, en la reunión del distrito correspondiente del Ayuntamiento. También de algún otro colectivo y de los propios grupos políticos dentro de ese distrito, ¿no? Por tanto, yo creo que es un documento que tiene un elevado grado de consenso. Es cierto que, por otro lado, hay otras personas que han formado una plataforma que van a una cuestión de máximos, ¿no? Pero yo creo que, siendo como somos muy ambiciosos en cuanto al nivel de rectificación que tiene que haber con la senda, lo que todos sostenemos es, uno,
que tiene que tener un uso público, y ojo, porque antes no lo tenía. No nos olvidemos que la senda, tal y como estaba, no lo tenía, que uno cuando pasaba de una zona a otra se encontraba con un alambre, con una verja, con un muro que de repente había colocado uno y no tenía posibilidad de pasar de un lugar a otro. Luego tiene que tener un uso público para también interpretar y valorar lo que hay ahí. Segundo, hay determinados puntos muy concretos en lo que es necesario mantener unas determinadas condiciones de seguridad, pensando que lo que queremos es que eso sea aprovechado por el máximo número de personas. Siempre desde el respeto al entorno natural, que por supuesto para nosotros es una máxima. Hay otras personas que simplemente quieren que no se haga nada, que se tire el proyecto y que se vuelva a iniciar. O lo que es lo mismo, volvernos a vernos en un proceso en el que se tarde otros 10 años en que la gente pueda utilizar la senda costera. Bueno, yo creo que desde un extremo de que se quede como está al del otro extremo en que no se haga nada y aquello siga sin el uso que pueden dar todos los ciudadanos con la puesta en valor desde el respeto, porque tiene un alto valor para la conservación, hay una situación que se acerca bastante a la reducción al mínimo de la intervención, pero que permite ese uso público. Es una, digamos, propuesta de sentido común. Es una propuesta de sentido común, que es la que hemos trasladado a Costas. ¿Qué ocurre? Estamos en épocas electorales. Ahora da igual que sea un árbol, que una macetera, que un semáforo. Algunos, no lo digo todos, ni mucho menos, ni el conjunto, ni me estoy refiriendo a una plataforma, ni que nadie se dé por aludido, pero algunos van a aprovechar cualquier elemento de debate, como puede ser este, para intentar buscar el máximo rédito político, que puede ser desde la pertenencia a un grupo político o puede ser simplemente desde la aversión a un determinado partido político, ¿no? Luego es importante discernir en estos momentos desde el sosiego también lo que pertenece al sentido común y a una propuesta absolutamente racional que cuente, insisto, con el respaldo de los representantes vecinales, a lo que pueda situarse en un plano que nada tiene que ver con la senda costera, ¿no? Nosotros vamos a seguir tendiendo la mano a todo aquel que quiera participar en un proyecto que, a mi juicio, es muy importante para la ciudad. Por mi parte va la última pregunta, dado el tiempo, y que lógicamente el moderador sea el que tenga alguna pregunta más. Usted no nos da tiempo a nada en este programa. Pues vamos camino queda todavía tiempo, ¿no? Pero dada el cálculo que hago de su respuesta, la pregunta, su respuesta y otra pregunta de Manuel Ángel, respuesta pues calculaba. ¿Cuál es la situación actual financiera del Ayuntamiento? Usted encontró el Ayuntamiento pues con un endeudamiento importante que se ha ido disminuyendo a través de los años. Y que me gustaría saber, de cara a los presupuestos del próximo año, cuál es la situación financiera y cuál es el tiempo de pago a proveedores, aspecto muy importante. Bueno, nosotros nos encontramos el Ayuntamiento en una situación que hay que entender las circunstancias. No, me refiero, yo siempre he alabado, y es verdad, la labor del equipo de gobierno anterior, no en la parte que yo era concejal, por supuesto, sino también en la anterior, ¿no? Porque yo creo que la labor que hizo Gonzalo Piñero fue extraordinaria. Sí es cierto que había un volumen de deuda alta que ya venía también de atrás y que venía como consecuencia de una necesidad de financiación por acometer muchas cosas que no eran de nuestra competencia, por también la necesidad de dar un impulso cuando no había financiación de otras fuentes y generar actividad económica y progreso para Santander, pero es cierto que en ese contexto teníamos un volumen alto de deuda. ¿En qué situación estamos ahora? Pues estamos en una situación en la que ya hemos salido de cualquier tipo de plan de ajuste, ya no estamos en ninguna situación complicada ni muchísimo menos. Hemos cerrado el año 2013 con un importante superávit. Vamos a cerrar este año también probablemente con un superávit importante que supere los 10 millones de euros probablemente, que nosotros queremos dedicar a inversión para generar empleo, no es que queramos dedicarlo a otra cosa, porque además la ley solo nos permitiría, si conseguimos finalmente arrancar el compromiso del Gobierno central, eso es algo que también estamos intentando trabajar desde la Federación de Municipios, invertirla en un determinado tipo de actuaciones y por tanto lo que queremos hacer, en cuanto tengamos disponibilidad de ese dinero, poderlo invertir para generar empleo, ¿no? Estamos en una situación en cuanto al nivel de endeudamiento que nos va a situar pues por encima del 25% en este año de disminución
del nivel de deuda bancaria, con lo cual estamos ya en valores cercanos al 60 y pico %, que son, yo creo que mínimos, históricos en la historia reciente de la ciudad de Santander, y estamos pagando en el menor tiempo que yo conozco desde que tengo responsabilidad, algún tipo de responsabilidad en el ayuntamiento. En 14 días en estos momentos de media, y en algunos casos en 7 y 4 días cuando se refiere a algún tipo de institución o sociedad. Es decir, que se está pagando prácticamente de manera inmediata, desde que uno presenta la certificación hasta que se produce el pago, ¿no? Está igualando a su buen amigo el alcalde de Valladolid en tiempo de pago. Bueno, porque que tiene todos los récords. No sé qué tiene sí, la de Valladolid, pero que es verdad que está en el tiempo de récord, cosa que me encanta porque mi ciudad también tenga esos récords, ¿no? Porque es un orgullo, ¿no? No, pero bueno, se está en una solvencia y una solidez económica ahora que permite también afrontar pues, determinadas acciones como la que vamos a hacer de bajada de impuestos. Es decir, nosotros ahora vamos a bajar cerca de 7 millones de euros los impuestos este año en su conjunto. Es decir, si no tocáramos los impuestos, sin tocarlos, sin subirlos, generaríamos 7 millones de euros más, y teniendo en cuenta el volumen acumulado estaríamos en 25. Es decir, si no aplicáramos en estos momentos las bonificaciones y las bajadas que hemos hecho, estaríamos ingresando 25 millones de euros más. ¿Qué ocurre? Que con las bajadas lo que estamos haciendo es no percibir, no ingresar ese dinero. Pero bueno, yo creo que aquí tampoco de lo que se trata es de tener capacidad también para atender esas necesidades. Hacer lo que hemos hecho también sociales con los bancos, es decir, hacer una refinanciación y cuando nos lo estaban pagando al 4, pues conseguirlo al 1, o al 6 y conseguirlo al 1. ¿Qué hacemos con eso? Pues reducir igual en esa refinanciación 3 millones de euros. ¿Qué hacemos con eso? Rápidamente inversión. En este mes de noviembre hemos tenido 2 plenos, uno de ellos extraordinario. Entre los dos hemos metido 3 millones y pico de euros de inversiones nuevas. ¿Cómo? Al mejorar. Obra principalmente. Obra que va desde también obra y también adquisición pues, de un vehículo de bomberos que era necesario, de la ejecución de 2 centros de día para menores que vamos a poner en marcha porque es una de las necesidades que nosotros estamos viendo. El tema del menor es un tema preocupante también en una situación social como esta. ¿Por qué? Porque hemos ido con operaciones de refinanciación, con esa mejora del modelo económico, disponiendo de un dinero que rápidamente aplicamos a inversión para poder generar pues, más actividad, ¿no? Bueno, hasta ahora hemos hablado de la realidad, de las cosas que están en la calle, pero la política está ahí, las elecciones ya como se dice en castizo están a la vuelta de la esquina porque serán el próximo mes de mayo. 2 preguntas en una. Por una parte, usted, su candidatura, ha sacado siempre mayoría absoluta y además holgadamente, una mayoría absoluta con mucho colchón. ¿Qué previsión? Las encuestas, ya sé que nadie tiene encuestas, pero esas supuestas teóricas encuestas que hay por ahí, ¿qué indican? Y en segundo lugar, hay una cierta preocupación entre los votantes por la falta de sintonía entre el ayuntamiento y el gobierno regional. ¿Qué pasa ahí? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo van a ser las elecciones? Ya me gustaría a mí saberlo. Yo creo que lo que sí sabemos es que hay un momento convulso en el que nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que va a pasar, ¿no? Lo que sí parece que todas las encuestas apuntan a una fragmentación del voto. No sabemos tampoco cuál va a ser la presencia de determinados movimientos políticos que en estos momentos pues han emergido, probablemente como consecuencia también de la situación de la crisis económica, como consecuencia también de los casos de corrupción y como consecuencia de poder hacer propuestas que nosotros no estaríamos dispuestos a hacer porque son en muchos casos propuestas muy populistas, ¿no? Que tratan de captar ese electorado que se puede sentir confuso o decepcionado, pero que no tienen ningún sustento real. Eso que ha dicho usted antes, que hay determinados grupos de gente que no votan a favor de un proyecto, sino contra otros, por decepción, por rabia, por desencanto. Pero a mí me cuesta pensar, lo digo de manera sincera, que esas personas que realmente tienen razones más que suficientes, en muchos casos, en la inmensa mayoría de los casos,
para poderse sentir decepcionados o para poderse sentir preocupados o molestos, no valoren adecuadamente el riesgo que supondría deshacer lo andado. Entiendo lo primero, pero también creo que esas mismas personas tienen que comprender que determinadas posturas que ahora pueden halagar el oído y que pueden provocar esa reacción de rechazo a lo existente, realmente lo único que albergan son incertidumbres y probablemente una vuelta atrás en esa senda que hay ahora mismo de crecimiento económico y de generación de empleo. Yo decía el otro día en un encuentro en Madrid que la estabilidad, como la unidad de España, genera progreso, genera certezas. La inestabilidad institucional o política no es la que genera empleo, ¿no? Y eso es así. Y, en fin, se puede filosofar sobre las rosas, pero tratándose de patatas hay que comer. Y la gente, yo creo que al final entenderá que muchas de estas posiciones está muy bien escucharlas. Oiga, mire, es que, fíjese, vamos a bajar la edad de la jubilación y además a los ricos les vamos a limitar el salario para que no cobren más de lo que tienen y además vamos a dar una renta social a todo el mundo. Es decir, si usted baja la edad de jubilación, incrementará el gasto en pensiones. Es así. Y lo incrementará en muchos millones de euros. Probablemente decenas y decenas de millones de euros. Si además limita la capacidad de prestación de ingresos para el sistema de pensiones, pues se producirá un desequilibrio de probablemente cientos de millones de euros. ¿De dónde va a sacar usted el dinero para poder hacer eso? ¿A quién se lo va a quitar? ¿Al sistema educativo? ¿Al sistema sanitario? ¿Qué es lo que va a hacer para conseguir eso, ¿no? Entonces yo creo que es importante que tengamos la posibilidad de trasladar cuáles son nuestras propuestas para que el ciudadano libremente decida qué hacer. ¿Qué va a pasar? Pues no lo sé, pero van a ser una serie de elecciones muy difíciles. Yo creo que todos hemos cometido errores y que probablemente el Partido Popular hayamos cometido todos errores y que el Ayuntamiento de Santander los hayamos cometido, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros vamos a tratar de conseguir la confianza mayoritaria de los vecinos de una manera transparente, explicando qué es lo que vamos a hacer si ellos confían en nosotros y explicándolo bien para que se sepa a ciencia cierta cuál es nuestra propuesta de gobierno. Por lo demás, en un ayuntamiento, pues todo el mundo sabe qué haces, qué tienes, dónde vas. Si vas a ver Exodus, hay 800 que te han visto viendo Exodus, con lo cual no te vale decir que has ido a ver la película de los pingüinos. Señor alcalde, no. Estamos en tiempo de descuento. La relación que todo el mundo percibe mala entre el ayuntamiento y el gobierno. Nosotros, el ayuntamiento y el gobierno, el ayuntamiento está manteniendo y lo va a seguir haciendo una postura absolutamente ya no solo de lealtad institucional, que eso por supuesto, ¿no? Porque eso no cabe duda y además siempre lo hemos hecho incluso con cualquier signo político, ¿no? Pero también de máxima colaboración en aquello que se nos pida. Esa va a ser la premisa fundamental. Y desde el punto de vista político, vamos, todo lo que podamos ayudar desde nuestro equipo de gobierno modesto del Partido Popular en Santander, vamos a disposición del Partido Popular Regional, por supuesto, para conseguir el mejor resultado también en las elecciones regionales, por supuesto. Por descartado que nosotros tenemos que centrarnos en conseguir esa confianza en Santander, pero que también tenemos la responsabilidad, como tenemos todos los que formamos la familia del PP, de ayudar al presidente a que consiga el máximo resultado en las elecciones regionales. Pues muchísimas gracias al alcalde de Santander. Siempre terminamos igual, quedan muchos temas por hablar. Queda hablar su papel como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, que es muy importante. Quedan por abordar algunos otros temas relativos a la propia ciudad de Santander, pero esa será otra historia, será otro día. Y hoy, pues muchas gracias a Gervasio Portilla a ti, y muchas gracias otra vez, señor alcalde, por sus manifestaciones y por aclarar una serie de conceptos que yo creo que son importantes para que el ciudadano tenga información y, por tanto, tenga formación para después votar en consecuencia.